Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera nuestra cordial bienvenida siempre a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de el estudio de la Palabra de Dios, de la salvación que Dios ha dispuesto para todo ser humano en este mundo. Necesitamos, más que en cualquier otro tiempo, conocer realmente qué es lo que Dios enseña por medio de su palabra. Cómo el ser humano pecador puede ser salvo. ¿Cómo es el plan de salvación por fe y gracia gratuitamente, sin obras de la ley, para que el hombre carnal no se pueda gloriar, sino que toda la gloria sea a Cristo, quien es el autor de la salvación y el consumador de la salvación? Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 451 de esta serie, de salvación por medio de la justicia de Cristo. Salvación completa de cuerpo, alma y espíritu, en una vida nueva, como dijo Jesús a Nicodemo. Para que el verdadero cristiano, nacido de nuevo del Espíritu, pueda vivir por fe una vida de justicia. El justo, dice, vivirá por la fe. ¿Cómo podemos nosotros ser justos? Solo hay un camino único para ser justo: aceptar a Cristo el justo, aceptar la justicia de Cristo para ser practicantes de la justicia. Pero el mundo religioso ha creado otro camino, el camino de la obediencia a la palabra de Dios. Otros dicen el camino de la obediencia a la ley. Pero cualquiera que fuere, las dos formas son el mismo camino. Salvación por obras. Salvación por obediencia a la ley humanamente, carnalmente, sin comprender el nuevo nacimiento en espíritu y en agua. Necesitamos seguir estudiando. Necesitamos saber, entonces, ¿para qué existe la ley de Dios? ¿Para qué existe la palabra de Dios? ¿Para qué Dios envió la ley en el monte Sinaí? Y para no olvidarnos, necesitamos recordar todo lo que hemos estudiado hasta aquí, 451 estudios y 42 estudios del Antiguo y Nuevo Pacto en base a la ley de Dios en el plan de salvación. Y hemos comprendido de que la salvación es enteramente por fe y gracia. Necesitamos ubicarnos en el lugar correcto para poder comprender realmente cuál es la función de la ley escrita de los 10 mandamientos.
cuál es la función de la Biblia y cuál es la función, el objetivo de los testimonios. Como dije, según el estudio que hemos hecho, es la misma cosa. La Biblia es la ley de Dios ampliado. Es la ley de Dios en la Biblia explicado detalladamente cómo se puede amar a Dios y cómo se puede amar al prójimo. Antiguo y Nuevo Testamento. Y también, en tercer lugar, los libros del Espíritu de Profecía, los testimonios. Es la Biblia amplificado. La Biblia explicado detalladamente. Entonces, la ley de Dios, la Biblia, los testimonios, es la misma cosa. En vano los hermanos protestantes evangélicos dicen, nosotros desechamos la ley ya terminó en la cruz, así que no necesitamos la ley, solo necesitamos la Biblia. Pero no se dan cuenta que la Biblia es la misma cosa, la ley, ampliado. Y el adventismo también dice los testimonios, es la Biblia ampliado y la ley ampliado. Entonces lo importante es ahora saber, conocer, comprender, tener en claro qué función cumple la ley, la Biblia y los testimonios, que es la misma cosa. ¿Con qué objetivo, con qué finalidad Dios envió la ley? Dios inspiró la Biblia en 66 libros y Dios también inspiró a la mensajera del Señor Elena White para que escribiera tantos libros que solamente es la amplitud de la Biblia y de la ley. La ley y la Biblia pormenorizado, explicado detalladamente. Y los tres cumplen la misma función. Entonces, ya todos los que hemos estudiado estos 451 días, 451 horas de estudio, tenemos claramente de que tanto la ley, la Biblia y los testimonios, su único objetivo, el único uso, su única finalidad es como el espejo, mostrarnos nuestra condición, declararnos nuestros pecados, hacernos conocer lo que no podemos cumplir, lo que no podemos hacer, nuestros fracasos, todo lo que nosotros humanamente somos, pobres en la vida espiritual, pobres en el cumplimiento, pobres en obras, pobres en conocimiento, pobres en conocer el tiempo en que vivimos y las cosas que han de venir. Al ser pobres somos miserables, ciegos, somos desnudos, o sea, no tenemos el carácter de Cristo, es decir, no podemos cumplir la ley, porque la ley es la copia, la transcripción del carácter de Dios. Y si realmente cumplimos la ley, si obedecemos la Biblia, y si obedecemos también los testimonios, entonces
deberíamos tener ya el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, pero no tenemos la imagen de Cristo, no tenemos un carácter de amor, un carácter compasivo, misericordioso, ese amor que nunca se acaba, paciencia, no tenemos entonces la imagen de Cristo. En vano hemos tratado de obedecer la ley, la Biblia y los testimonios, porque Dios no mandó para que el hombre pecador, carnal, con naturaleza pecaminosa, pueda obedecer, sino que la ley de los 10 mandamientos es una ley adaptada para pecadores, la Biblia también adaptada para pecadores, los testimonios adaptados para pecadores, para que primero le muestre que está mal, que está incumpliendo, que no es fiel, que fracasa. Y segundo, para decirle que yo vengo de Dios. La fuente de la ley, el principio del amor es Dios, Dios es amor. La Biblia también nos habla de Cristo, de Dios, nos dice que Dios es así, y los testimonios también nos llevan a Dios. Ese es el único objetivo de la ley, de la Biblia y los testimonios. Pero el profeso cristiano, los religiosos, lo hemos utilizado como la ley de Roma. Como los libros del mundo, igual la Biblia lo hemos utilizado y los testimonios. Las leyes del mundo y de Roma y los libros del mundo son para obedecer, para cumplir. Pero la ley, la Biblia, los testimonios, el hombre carnal, por más educación que tenga, por más sabiduría humana que tenga, no va a poder cumplir, porque el corazón es egoísta, el corazón está lleno de pecado, es la fuente de pecado. El hombre está malogrado por el pecado, está torcido, dice el sabio Salomón. No vamos a poder cumplir. El pueblo de Israel dice que iba tras una ley de justicia, queriendo cumplir, obedeciendo por obras, no alcanzó justicia. Y cuando vino la verdadera justicia, la verdadera ley, el verdadero amor, el verdadero dueño de la ley, lo rechazaron, lo odiaron y lo crucificaron. Y a la final, su vida, su carácter, su personalidad, su conducta nunca cambió. Y se demostró su carácter de los religiosos en el odio a Cristo y en dar muerte a Cristo. Como religiosos que cumplen una ley de amor, que obedecen una Biblia que habla del amor, pudieron crucificar a Cristo. Entonces hoy también se va a repetir la historia. Y en 1888 se repitió la historia en los adventistas. Los adventistas, dice, en la persona de los mensajeros Elena White, los pastores Alonzo T. Jones y E.J. Waggoner, al rechazar su mensaje de justificación por la fe, entonces rechazaron a Cristo, dice. Y al rechazar el mensaje, también rechazaron a Cristo. Y al seguir viviendo una vida pecaminosa con carácter humano, terrenal, carácter de ira, carácter imperfecto, están crucificando a Cristo.
el libro de Hebreos capítulo 6, el verso capítulo 6 dice que los que cometen pecado de nuevo están crucificando a Cristo. Por eso necesitamos seguir estudiando. Aunque ya hemos estudiado, pero ahora estamos estudiando cuál es la función de la ley en la salvación, en la justificación. Los mensajeros del Señor en 1888, en el Congreso de Minneapolis, presentaron claramente la función de la ley, de la Biblia y los testimonios, en base unido a Cristo y la ley, la justificación por la fe en relación a la ley. Pero el pueblo adventista rechazó ese mensaje. Todo eso hasta aquí venimos comprobando con los escritos, con la historia y con la vivencia, con la práctica. Si realmente el pueblo adventista hubiera aceptado, o después del Congreso hubiera aceptado, como dicen, como se glorian, una prueba contundente sería de que ahora nosotros no tendríamos por qué seguir recuperando, estudiando ese mensaje, porque ese mensaje tiene poder para cambiar vidas y para iluminar el mundo en fuerte pregón con este mensaje. Y ya el pueblo adventista, después de 1888, si es así, ya el pueblo adventista sería un pueblo con carácter de Cristo, perfecto, santo, recto, bueno, y hubieran predicado con poder este evangelio como los discípulos después que Cristo se fue al cielo. Pero eso no aconteció. No se ha visto ninguna prédica con poder, solamente prédica sin poder, repetir la teoría de la ley de la Biblia. Por eso ahora nosotros somos los bendecidos con este mensaje y por eso necesitamos estudiar, comprender claramente la única función de la ley, de la Biblia, los testimonios, es para mostrarnos que estamos mal y llevarnos a Cristo para ser justificados, para ser hechos justos, para recibir una vida justa, recta de Cristo como un regalo. La santificación es un regalo. Así como el perdón, la salvación es un regalo, la santificación es un regalo de cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que el pueblo adventista rechazó. Rechazar a Cristo es rechazar poder, vida, gracia, Espíritu Santo, una vida de victoria sobre el pecado. Entonces, todo eso nos debe animar a seguir estudiando. En el estudio anterior hemos visto cuál es la solución para una vida espiritual tibio, o frío, o seco, sin poder. Hemos visto la conversión, el nuevo nacimiento, volver a estudiar la palabra de Dios para empezar de nuevo. Y hemos visto también el mal uso de la ley, y hoy vamos a continuar estudiando el mal uso de la ley, y después estudiaremos el correcto uso de la ley. Dos aspectos importantes del mal uso de la ley hemos aprendido en el estudio anterior. Muchos dicen,
nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Y la mensajera del Señor preguntó en 1888 a más de 90 delegados, ministros, pastores notables de todo el mundo, representantes, delegados. Todos respondieron mal a la pregunta de la mensajera del Señor. La mensajera del Señor les dijo, todos los que pretenden guardar los mandamientos de Dios, ¿cómo está vuestro carácter?, les dijo. ¿Tienen el carácter de Cristo ya? ¿Tienen la imagen de Cristo? ¿O siguen teniendo la imagen de la bestia? ¿Tienen, les dijo, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios? ¿Cómo están en el hogar? Vuestro hogar es un hogar lleno de amor, feliz, dulce hogar. Los hijos son, y vuestras hijas son como esquinas de un palacio. Viven feliz, tienen paz, tienen poder para predicar este mensaje. ¿Reflejan el carácter de Cristo? Y si no, entonces no están guardando como debe ser, dijo ella. Nos hemos equivocado. Ese es el mal uso de la ley. Necesitamos, dijo, nueva conversión, nuevo nacimiento, nueva entrega, entregar el yo, entregar nuestras cargas, los afanes de esta vida. Jesús dijo, si ustedes se ocupan en la salvación, aceptan la salvación, ¿y por qué siguen afanándose por la vida?, dijo. ¿Por qué todos los días salen corriendo a buscar la vida? ¿Por qué los ricos salen a cuidar sus cosas, afanados? Mirad las aves del cielo, dijo Jesús en San Mateo capítulo 6, verso 30 al 48. Mirad las flores del campo, cómo Dios los cuida, Dios los sostiene. Y si nosotros, dice, aceptamos a Cristo y nuevamente somos reconciliados, somos adoptados, nuevamente somos hijos de Dios. Si Dios es nuestro Padre ya, nos falta la fe, no creemos que Dios como nuestro Padre nos va a cuidar, nos va a alimentar, nos va a educar en su escuela y nos va a guiar. No creemos, dijo. Si creyéramos, entonces ya hubiéramos renunciado a todas las cosas de este mundo. Ya seríamos siervos de Dios, dijo Jesús. El otro mal uso de la ley, dijo la hermana Juez. Todos dicen, somos salvos. Hemos aceptado a Cristo, creemos en Cristo, somos salvos por fe y gracia. Está bien, dijo, pero ¿ustedes viven como salvados? ¿Viven la vida de Cristo? Cristo todos los días estaba en los negocios de su Padre. El Espíritu lo llevó a su ministerio, primero al desierto para prepararlo y segundo al ministerio, a predicar, a enseñar, a sanar enfermos. La mensajera del Señor preguntó, ¿el pueblo adventista está viviendo como Cristo? Todos predicando, todos enseñando, todos atendiendo enfermos. Ese es el amor al prójimo, les dijo. Pero el pueblo adventista no tenía esa vida hasta el día de hoy. Vive la vida del joven rico que dijo, yo guardo los mandamientos, pero no quería seguir a Cristo, no quería vivir con Cristo como los discípulos, no quería trabajar con Cristo como los discípulos, y no quería recibir la lluvia temprana junto con los discípulos, el joven rico, y se fue triste. La obediencia legal,
La obediencia externa no vale. El corazón sigue mal, sigue triste, sigue fracasado, sigue de miedo. Ya está llegando la crisis final de este mundo, la angustia final que nunca se ha visto, tristeza, muerte, enfermedad, toda clase de violencia nunca se ha visto, dice, se va a ver. Allí llorará, gritará el valiente. Así como los religiosos judíos, Israel, por haber rechazado a Cristo, la verdadera ley, el verdadero amor, y por haberse aferrado a la ley, que es una simple copia, letra de la ley. Hoy en día también por aferrarse a la ley, a la Biblia, a los testimonios, solamente si quedamos allí, no aceptamos a Cristo, quedaremos desamparados como los judíos, como los israelitas en el año 70. Ahora en la crisis final, en la angustia final, los poderes de este mundo ya están preparados y ya está comenzando a quitarnos la libertad, a quitarnos nuestros derechos, a manejarlos como a animales. No nos imaginamos cómo será estos últimos días. Si nosotros solamente quedamos con la ley, con la Biblia y los testimonios, estaremos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero los judíos, israelitas que aceptaron a Cristo, como los 11 discípulos, menos uno Judas, y como María Magdalena, y como todas las otras mujeres, como Nicodemo, como los demás que aceptaron, eran 120, después 500 cuando Jesús se fue del cielo, y después miles y miles se convirtieron. Judíos se convirtieron, ellos no perecieron en el año 70. Aún los que estaban en Jerusalén en el año 70, antes de eso huyeron, las puertas se abrieron milagrosamente, ningún cristiano judío pereció. Pero hoy en día también, cuando los judíos escuchen este mensaje que estamos estudiando, muchos judíos, dice, se decidirán y serán los primeros en dar el fuerte pregón, los primeros en aceptar a Cristo y recibir su gloria, su carácter, su imagen, verdadero cumplimiento de la ley, verdadera obediencia, y darán el fuerte pregón. Quizás muchos de nosotros quedaremos rezagados, porque no tomamos la decisión como el hijo pródigo tomó la decisión y volvió a la casa de su padre. Dejó toda esa vida que derrochó. Necesitamos dejar toda esta vida de este mundo. Nosotros no podemos carnalmente, pero si aceptamos a Cristo, entregamos nuestra vida y todo lo que tenemos, el Espíritu Santo nos libertará y seremos realmente hijos de Dios. La ley es para eso, para llevarnos a Cristo, que estamos en peligro, dice. Estamos a punto de caer en el precipicio de este mundo, que se perderá, que gritará el valiente en estos últimos días. Pero Dios nos quiere salvar. Por eso este mensaje ha llegado hasta nosotros. Podríamos decir quizás, gracias a los adventistas que rechazaron este mensaje ha venido a parar con nosotros. Pero ¿qué será de nosotros ahora? Por eso, con todo el corazón, con toda nuestra vida, debemos seguir estudiando hasta donde Dios lo permita. El estudiar esta ciencia de la salvación, este mensaje de justicia por la fe, de Cristo crucificado,
Este estudio, hermanos, hermanas, amigos, no va a terminar en este mundo. Los salvados seguirán estudiando durante 1000 años en el cielo, y los salvados durante toda la eternidad en la nueva tierra renovada seguirán estudiando, dice. ¡Qué maravilla! Cada día será nuevo, por eso es evangelio, buena noticia. El mundo espera noticias del mundo, de las violencias, muertes, acontecimientos. El verdadero cristiano cada día espera noticias del plan de salvación, noticias de la ciencia de la salvación, de la verdadera educación, noticias de la cruz de Cristo. La cruz no es derrota, la cruz es victoria sobre Satanás, victoria sobre el pecado, victoria sobre el yo. Necesitamos noticias. Todos los días estudiar con Cristo el Maestro, estudiar con el Espíritu Santo. Cada día la verdad será nuevo, nueva luz. Necesitamos. Entonces ahora vamos a estudiar. Nadie puede observar la letra de la ley de Dios sin estar conectado a Cristo, sin estar unido a Cristo, sin estar injertado a Cristo. Sin Cristo la ley no vale nada. El creyente sin Cristo no vale nada. Y la justicia sin la ley no tiene poder. La ley sin Cristo no tiene poder. La ley sin la verdadera justicia, sin el amor verdadero, no tiene valor. Es solamente una copia. Letra muerta, dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 3. Allí está. Pueden comprobar. La letra, dice, de la ley es el ministerio de muerte. Pero esa letra unido a Cristo, con el amor de Dios, con la justicia de Dios, en el corazón del creyente limpio, nuevo corazón, nueva vida, es bendición, es justificación, es santidad, es poder, es alegría, felicidad, paz. Entonces necesitamos seguir estudiando. Vamos a la cita en Materiales de Elena White de 1888, página 1676, el tomo 4, dice así: esta ley de Dios exige obediencia continua e inalterable. ¿Qué es lo que pide la ley de los 10 mandamientos? Obediencia continua, sin fallar. Y obediencia inalterable, intachable. Eso pide la ley. Pide vida perfecta. Pide vida santa. Una vida obediente, permanente, intachable pide. Y esa es la condición de la vida eterna. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero el hombre pues no tiene eso. El hombre obedece mal la ley. El hombre se cansa en obedecer. El hombre obedece a medias. Ese es el problema del hombre. Por eso Pablo, para comprender, dijo: la salvación no es para salvarse en vida pecaminosa. El hombre carnal pecaminoso debe morir, dijo Pablo. Necesitamos vida nueva. El mayor milagro que podemos experimentar. Entonces la ley exige eso, una vida intachable.
Y preguntó la mensajera del Señor en 1888. Esa pregunta está en pie para todos nosotros. ¿Qué registro está escrito contra su nombre de ustedes en los libros del cielo? ¿Observó los 4 primeros mandamientos y los últimos 6 mandamientos usted perfectamente, continuamente, intachablemente? ¿Amó a Dios de todo corazón? Porque el que ama se une a Cristo, se entrega a Cristo. Así como 2 jóvenes se aman, se unen, se casan, hacen un pacto. Así es, dice, amar a Dios de todo corazón. Amar a Dios es desprenderse del mundo, dejar el mundo, dejar todo, como dice el evangelista San Lucas 14:33. ¿Amó a su prójimo como a usted mismo?, preguntó la mensajera del Señor. Porque la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, 6 mandamientos, del 5 al 10. ¿Y qué es amar al prójimo? Un joven que ama, aunque sea con un amor humano egoísta, a su esposa con el cual se ha unido por pacto, que hacen los varones casados. Se sacrifican, se matan trabajando, como se dice vulgarmente, matarse trabajando, sacrificarse trabajando para llevar el pan a la casa, al hogar, para llevar sustento. Trabajan para la familia, viven para la familia, se sacrifican para la familia, porque están unidos, casados por amor, aunque sea amor humano. Pero el cristiano que debe tener el amor de Dios, entonces, ¿cómo será su amor a Dios y amor al prójimo? Si ama a su prójimo, entonces pues el verdadero cristiano se sacrificará por enseñar a su prójimo esta palabra de Dios, por enseñar a su prójimo este plan de salvación, por ayudar a su prójimo a salir de sus problemas, a solucionar sus enfermedades físicas. Ese debe ser su trabajo, ese es ser siervo de Dios. Y Dios promete, dice, cumple su promesa Dios. Yo estaré con vosotros en ese trabajo, dice. Les daré mi espíritu, les daré mi amor, les daré sabiduría, dice. Una mente poderosa, sabio, que se ingenia para poder ayudar al prójimo. Se dedicará, dará su vida por su prójimo. El mundo espera. Pero la hermana Huay dijo, pero ustedes no están así, dijo, no estamos así. Ustedes están amando al mundo, dedicados todos los días al mundo. Jóvenes señoritas amando la educación del mundo de Satanás. ¿Cómo el mundo puede preparar para su enemigo que es Dios? Imposible, dijo. Ustedes están trabajando para el mundo, dijo. Son trabajadores, siervos del mundo, no son de Dios, dijo. Amor al prójimo tiene que ser de corazón y de verdad también. Eso es lo que pide Dios, dijo. Dios no acepta obediencia a medias, dijo. Dios exige obediencia total a todos los preceptos de su ley, a todo lo que está escrito en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y a todo lo que está escrito en los testimonios, dijo. Esa es la verdadera obediencia. Pero ustedes están usando mal la ley, la Biblia, los testimonios, dijo. Y hoy también eso continúa. Ahora veamos en la página 1552. Materiales de Elena White, de 1888, allí está registrada la historia. Cuando Dios soportó a la nación judía
mientras estaban murmurando en rebeldía, quebrantando el sábado y todos los otros preceptos de la ley, la nación judía, el pueblo de Dios, Jesús declaró repetidamente que eran peores que los paganos. Juan Bautista les dijo: generación de víboras, de serpientes, de culebras. Ustedes, les dijo, tienen el carácter de la serpiente, les dijo. ¿Por qué? Porque eran estrictos observadores de la ley, pero su corazón estaba pues egoísta, corazón de ira. En pleno sábado estaban pensando matar a Cristo. La triste historia de los judíos. Y también el pueblo adventista en 1888 estaba en la misma condición que el pueblo judío. Estaban criticando a los mensajeros, a los 3 mensajeros, estaban hablando mal de ellos y se burlaban de ellos. Y ya pronto vamos a comprobar la mensaje del Señor. En visiones de noche, en sueños de noche, le llevó a las habitaciones de los delegados y allí le mostró, le hizo escuchar cómo se burlaban, se reían, criticaban, juzgaban y odiaban a los mensajeros y al mensaje. Hipócritas, en el día estaban allí sentados en el Congreso todos. Un pueblo guardador de la ley adventista. Y hoy en día, ¿cómo estará el corazón de los adventistas? Si continúa así, necesitamos este mensaje. Pero si ha cambiado, deben estar con el carácter de Cristo, atendiendo a enfermos, obra médico-misionera, enseñando este evangelio todos los días, sacrificándose, hasta dejando de estar viviendo en su casa, dejando de quizás comer bien, de dormir bien, sacrificándose deben estar, llevando este evangelio todos los días, así como Jesús dejó el ejemplo y enseñó a los discípulos, deben estar así. Y pronto el Señor nos llevará a nosotros, si aceptamos este mensaje a Cristo, a unirnos con ellos, con amor verdadero. El amor verdadero no es de palabras nomás. Comparte este mensaje, comparte la vida cristiana, comparte las necesidades, comparte los alimentos. Así como Jesús compartió los 5 panes con todos los que estaban en esa reunión, más de 10,000 personas compartió. Ese es el amor verdadero. Ese es cumplir la ley. Pero el hombre carnal nunca va a poder cumplir así. Por eso Pablo dice, debe morir. Jesús dijo, así como el grano muere y da nueva vida, así debe morir, dijo el hombre pecador. No estamos hablando de muerte física, sino muerte al pecado. Cuando decimos que debemos vivir una vida santa, perfecta, buena, no estamos diciendo que carne santa, el hombre carnal debe ser santo, el hombre humano, natural, egoísta debe ser perfecto. No estamos enseñando eso. Eso sería abominación. Eso sería engañarnos. No. Nosotros como seres humanos nunca vamos a llegar a ser perfectos. Por eso debemos renunciar a obedecer la ley humanamente, carnalmente, egoístamente, imperfectamente, y dar lugar a Cristo que entra en nuestra vida. Y si el Espíritu Santo obra, Cristo obra, el amor obra por fe,
La obediencia será perfecta, intachable, continua, y la gloria será a Cristo, a Dios. El hombre nunca se gloriará. El cristiano verdadero no se gloria. Así que declaró Jesús repetidamente que eran peores que los paganos. Cada generación superó la precedente en culpa. El Señor permitió que fuesen para el cautiverio, pero después de su liberación, sus exigencias fueron olvidadas. Todo lo que Dios le confió a aquel pueblo para que fuese mantenido sagrado, fue pervertido o desviado por las invenciones de hombres rebeldes. Y Jesús les dijo: ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple esa ley, les dijo. Pervirtieron, desviaron, enseñaron mal, comprendieron mal. ¿Y cuál fue esa perversión, esa desviación, esa mala comprensión de los judíos? Eran legalistas. Hoy también el mundo religioso es legalista. Adventismo legalista. Protestantes evangélicos legalistas a la Biblia. Ellos no son legalistas a la ley, sino legalistas a la Biblia. Cumplen la Biblia, obedecen la Biblia. La Biblia dice: no dejando de congregaros, hacen ceremonias, reuniones, programas. La Biblia dice: hay que ayunar, ayunan. La Biblia dice: hay que orar, hacen vigilias, oran toda la noche. La Biblia dice: hay que dar ofrendas, donaciones, y entregan todas sus bienes. Pero pregunto, ¿su carácter ha cambiado? ¿Viven feliz? ¿Tienen el carácter de amor? ¿Tienen poder? ¿Son sabios? No lo son. Si no lo son, engaño. Legalismo a la Biblia. Pero Cristo nos quiere salvar de eso. El plan de salvación está disponible. ¿Cuál es la condición? Fe, creer y aceptar con el mano de la fe. Recibir esa salvación y vivir en esa salvación. Experimentar esa salvación. Disfrutar esa salvación. Y compartir esa salvación. Llevar al mundo esa salvación. Y olvidarse de la vida antigua. Olvidarse del estudio, del trabajo, de la vida en la ciudad, de la tecnología, de la alimentación del mundo, de todo olvidarse ya. Ocuparse en la salvación. Eso es lo que el Evangelio ofrece, solución al problema del fracaso de la religión. Por medio de Cristo, el verdadero cristiano será verdadero cumplidor de la ley. Sigamos estudiando, avanzando un poquito más del mal uso de la ley. Materiales de Elena White, de 1888, página 1556. Dice así la cita: Cristo habla de la iglesia sobre la cual Satanás preside, como la sinagoga de Satanás. Una iglesia que no tiene el amor de Dios como la iglesia primitiva, no comparten todo. Una iglesia que no trabaja activamente como todos los días trabajaban la iglesia primitiva cristiana. Entonces es la sinagoga de Satanás, ya dice, porque Satanás ha entrado, se ha sentado en el templo de Dios, ha tomado el control, está en los corazones de los creyentes adventistas, dijo. Sus miembros son hijos de desobediencia.
Jesús dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. San Juan 8:44. Si ustedes serían hijos de Abraham, les dijo, harían las obras de Abraham. Se gozarían, dice, en recibirme. Jesús les dijo: con 2 mensajeros, 2 ángeles, yo visité a Abraham, dice. Abraham de lejos me llamó, me llevó a la fuerza a su casa. Me invitó, dijo Jesús. Mató a un cordero, cabrito, dijo, símbolo de Cristo. Se gozó, dice, y recibió la bendición. Le prometió a Abraham, le dijo: ¿qué es lo que no tienen? Ahora tendrán el hijo que quieren. Milagro de Dios que les dio hijo. Abraham ya tenía casi 100 años. Sara ya su matriz se había cerrado. No tenía vida la matriz, ya ha muerto. Pero Dios hizo el milagro. Así nosotros, seres humanos, somos huesos secos. Somos malos, pecadores, pobres, miserables, ciegos, desgraciados. Pero Dios puede hacer el milagro y darnos vida espiritual, una vida poderosa, verdadera obediencia, hijos obedientes de Dios, no hijos de desobediencia. Entonces, dice, son aquellos que aman pecar, dice, y escogen pecar siempre trabajando para anular la ley de Dios en el corazón, dice, que es santa, justa y buena. Es obra de Satanás mezclar el mal con el bien y confundir la distinción entre el bien y el mal. Pero Cristo desea una iglesia que trabaje para separar el mal del bien, cuyos miembros no toleren conscientemente actos errados, pecado. Cristo, ¿qué quiere? Dice, una iglesia que trabaje para Él activamente todos los días, que sean siervos inútiles, pero Cristo los puede utilizar para bien. Como instrumentos, un instrumento, cualquiera sea, es inútil, no, solo el instrumento no puede funcionar. Un pico, una pala, una guitarra, un órgano, solo no puede funcionar, es inútil. Pero si un maestro, un experto lo utiliza, es lo máximo, maravilloso. Una guitarra que un maestro guitarrista lo toca, lo hace hablar, lo hace llorar, lo hace cantar, hace alegrar a los oyentes. Así el cristiano debe ser, dice, un instrumento de justicia inútil, pero si Cristo mora, Cristo lo utiliza, será maravilloso, útil. Así quiere una iglesia, dice, no que sea instrumento para el mundo, ni que el mundo lo maneje. Eso no quiere, es sinagoga de Satanás. Sino que los expulsen de sus propios corazones y vidas, dice, el mal. Vamos a continuar un poquito más los últimos párrafos en esta oportunidad. Materiales de Elena White 339. Mal uso de la ley, mal uso de la letra de la ley, mal uso de la palabra de Dios escrita en la Biblia y en los testimonios. ¿Cómo debe ser el correcto uso? Debe ser grabado, programado en el corazón por el Espíritu Santo. No solamente en la mente carnalmente, sino en el corazón, para que la obediencia salga del corazón, sea una delicia. Ahora veamos en la siguiente página que hemos citado. Ellos habían construido sobre esa ley, dice, ¿quiénes? Los judíos. Y alrededor de ella, exacraciones, y la habían cargado con sus propias leyes e ideas, emanando de seres humanos finitos,
hasta que nadie podía cumplir la ley. Incluso la letra de la ley no podían cumplir. Como la interpretaban, ellos, dice, imposible que cumplan, dice. Así aconteció con los judíos. Cristo continúa y dice lo que los principios de la ley son, y les muestra que llega a las partes más recónditas de la mente. Así Él realiza los propósitos de la ley de Dios. Jesús les dijo, la ley es amplio, es alto como los cielos, es infinito en su conocimiento como el océano. Necesitamos comprender la espiritualidad de la ley. Solo el Espíritu Santo nos puede enseñar eso. Ese es el propósito de la ley, es que esté dentro de nosotros. Sigamos leyendo. Cuando Cristo vino al mundo, Cristo era el origen de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo, el origen de la verdad. Pero la copia de la verdad es la ley de los 10 mandamientos. La Biblia es la verdad, la ley es la verdad, los testimonios es la verdad, pero es solo copia. La copia no cambia vidas, no santifica, ya hemos estudiado. La copia, la ley no salva. La copia no puede limpiar nuestras manchas. Necesitamos ir a la fuente, al origen, al verdadero amor, al origen de la verdad, Cristo. Las lecciones que había dado los profetas habían sido colocados en situaciones falsas por los judíos, y era su trabajo colocarlos en la verdad. Cristo vino a colocar en su lugar la verdad, la ley, su palabra. Cristo era la fundación y el creador de la verdad. Y su obra era despojarla de todas las tradiciones de los hombres, porque enseñaban mal los mandamientos en lugar de enseñar los mandamientos correctamente, dice. Los mandamientos de Dios lo convertían en mandamientos de hombres. Solo un mandamiento de hombre el hombre puede cumplir, ni siquiera puede cumplir. El mundo está lleno de leyes de hombres y los hombres no pueden cumplir. Piensa que con la ley van a solucionar el problema del mundo, con mandatos, decretos, con órdenes. Ni el mundo se puede solucionar con mandatos de hombres. Entonces los mandamientos de Dios, las órdenes de Dios, los estatutos de Dios no son dados para que el hombre carnal lo cumpla, lo obedezca, no. Es para que el hombre carnal conozca su verdadera condición, que su vida no sirve para nada. Es miserable, que su vida es desgraciado, sin gracia. Su vida es imperfecta, no puede cumplir la ley perfecta. Para eso sirve la letra de la ley, la Biblia, los testimonios. Pero quien da el cumplimiento perfecto, continuo, es Cristo en el corazón, en vida nueva, en vida espiritual, no en vida carnal. Solo que la obediencia, la santidad, se manifiesta por medio de la vida carnal. La vida carnal solamente en la salvación queda como un instrumento, como un medio nada más. Por eso la gloria no es para el hombre carnal, la gloria es para Dios, para Cristo. Esa es la diferencia. En otras palabras también dice que el hombre carnal refleja el carácter de Cristo, esa vida espiritual refleja. Es como la luna refleja la luz del sol.
La luna no tiene luz, refleja la luz del sol en la noche cuando es luna llena. Así el cristiano humano carnal refleja el carácter de Cristo del hombre espiritual. El hombre espiritual, el hombre interior, dice Pablo. Cristo tiene que ser formado dentro, dice, la esperanza de gloria. Ese hombre espiritual se trasluce, se refleja por medio del hombre carnal. Y los que lo ven piensan de que esa persona, dice, ese cristiano, ahora es buena gente, dice, es sabio, dice, tiene amor, parece como Cristo, dice, pero en sí no es el hombre carnal, es solamente como instrumento, como un medio. Así funciona la ley. La ley está en el hombre espiritual, que está dentro del hombre carnal. Ese es un misterio. Por eso Jesús les dijo a los judíos, ustedes son doctores de la ley. A Nicodemo les dijo, eres maestro de la ley de Israel. Pero en San Mateo 22:29, ¿qué dijo? Erráis ustedes, les dijo, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La ley, la palabra de Dios, los testimonios deben tener poder. ¿Pero cuándo tienen poder? Cuando se une con Cristo el creyente. Pero sin Cristo en el corazón, de nada sirve la Biblia, los testimonios, la ley. Solamente sirven para mostrarnos nuestra condición y señalarnos a Cristo. ¿Cómo los judíos veían la palabra de Dios, la ley? Veían, dice, como a árboles, como a hombres caminando. Opacamente, oscuramente entendían. ¿Y por qué no era la verdad distinta en sus mentes? La razón era que ellos no estaban conectados con Dios, el Dios de toda verdad. ¿Por qué no comprendían mal la ley, las Escrituras? Porque no estaban conectados con Dios, que es el Dios de toda verdad. Hoy en día, ¿por qué el mundo religioso, el profeso cristiano no comprende bien la Biblia, los testimonios? Porque no está conectado con Cristo. San Juan capítulo 15. Así como los pámpanos, las ramas están conectados con la vid para producir fruto, uvas agradables, así no están conectados, dicen los religiosos, los adventistas, los evangélicos, católicos, no están conectados. Si nosotros tampoco no tenemos frutos dulces, agradables de amor, no estamos conectados. En vano vamos a cumplir la ley. Pero con eso no estamos queriendo decir que no obedezcan la ley. Si un hombre carnal, un hombre egoísta, pero educado, no hay problema. Si quiere cumplir las leyes del mundo, puede cumplir. Y si quiere cumplir las leyes de Dios también, humanamente, carnalmente, externamente, haciendo obras, puede cumplir. No está prohibido. No estamos diciendo no cumplan, no obedezcan. Cada uno es libre. Pero eso no es la salvación. Ese es el mayor engaño de aquel que puede decir, voy a salvarme así, se está engañando. Y nosotros también, si aprobamos, estaríamos engañando también. Lo que estamos queriendo aprender es la verdadera salvación, el verdadero plan de salvación, el verdadero evangelio, los verdaderos mensajes de los 3 ángeles y el verdadero mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea y el verdadero mensaje de justificación por la fe. ¿En qué consiste? En aceptar por fe, y la fe verdadera une a Cristo, nos conecta a Cristo. Y Romanos
capítulo 11, verso 16 al 24, que dice: una rama silvestre que se injerta, que se une a la raíz santa que es Cristo, la rama dice, al prender, es santo también la rama. Entonces el cristiano, el adventista, el evangélico, el protestante, católico, cualquier religioso unido a Cristo es santo. Pero no quiere decir que la vida carnal, el hombre carnal es santo, no. Recibe nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. Vida espiritual recibe, Romanos capítulo 8, todo el capítulo, Gálatas capítulo 5. Nueva vida. En nueva vida es santo, es justo, es perfecto, limpio, puro. Ahora tiene que crecer en santidad, crecer en perfección. Como dice 2 Corintios 3:18, de gloria en gloria, de carácter perfecto en carácter perfecto. Pero el hombre imperfecto, carnal, está allí, no ha desaparecido. Cada día se levanta, quiere hacer competencia con el hombre espiritual. No quiere que se viva en vida espiritual, lucha contra el espíritu. Pero también el espíritu lucha contra la carne. Todos los días, el cristiano verdadero, que ha nacido a vida nueva, tiene esta vida espiritual, tiene que luchar, tiene que decidir, pelea la buena batalla de la fe, mantenerse unido a Cristo por fe y siempre tomar la decisión. Porque Cristo, el Espíritu Santo, al nuevo creyente en vida espiritual no lo va a manejar a la fuerza, sino el cristiano tiene que cada día decidir: Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero que tú obres en mí la salvación. Hazme obediente, hazme santo, manténme santo, fiel, cumplidor. Así funciona la salvación. Pero si el creyente vuelve a su vida antigua, a su hombre viejo, se separará de Cristo y caerá en el pecado. Así entonces necesitamos estudiar. Que Dios pues bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.